jornada del 7º Congreso Internacional Policial. El día de hoy tendremos dos mesas enfocadas en investigación criminal e investigación policial. Comenzamos en la mañana de hoy con la conferencia Uso de las TICs y técnicas especiales de la investigación para la investigación criminal. Nos acompañan en la mesa el doctor Francisco Moltó, fiscal antidrogas de España, el doctor Adrián Salazar, también fiscal antidrogas de España, como comentaristas el general PNP Raúl El Castillo Vidal, director de DIRTIC, el coronel Raúl Silva Olivera, director de DIRTIC, el coronel PNP Orlando Mendieta, jefe de la División de Alta Tecnología de la PNP, a quienes invito a pasar a la mesa. Mientras solucionamos los problemas logísticos y técnicos, les comentaré cuál será la dinámica de estas mesas. Los doctores Javier Moltó y Adrián Salazar tendrán un espacio de 40 minutos para exponer su presentación. Luego de ello tendremos los comentarios de nuestros panelistas y comentaristas por espacio de 30 minutos, 10 minutos cada uno. Y al final tendremos una oportunidad para la réplica, comentarios y cierres de idea por parte de nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy. En la parte del fondo le pido por favor a los panelistas, habrá alguien indicándole el tiempo para poder ser rigurosos con el tiempo y poder cumplir con nuestra agenda de la mañana y también de la media mañana. Bien, buenos días. Lo primero, agradecer a la oportunidad que nos ha dado los organizadores y concretamente a la Universidad Católica, a través de Nicolás, a través de los colaboradores, participar en este congreso. En este congreso que veo que tiene como una finalidad especialmente formativa. Ayer estuvimos en la jornada de ayer y vimos que tratasteis la función de la policía en relación con el mantenimiento del orden y la seguridad pública en un Estado democrático de derecho. Y es evidente que se os explicó, con mucha razón, que el orden y la seguridad en un Estado democrático de derecho es imprescindible, puesto que el orden y la seguridad nos llevan también al desarrollo económico y también a la libertad. Evidentemente, aquel que se le puede reconocer todos los derechos posibles, aquel que no tiene seguridad, que no puede estar en su casa tranquilo, que es asaltado, que tiene que someterse al imperio de la delincuencia, esta persona no goza de libertad propiamente dicha. Bien, es evidente que, por tanto, estamos hablando de otra nueva función que tiene la policía, pero están íntimamente relacionadas, la función de mantener el orden y la seguridad, y la segunda función es la función investigadora o participar en la investigación criminal. Bien, esto viene atribuido a la policía por el propio artículo 166 de la Constitución, el decreto legislativo 2267, el artículo 2, el 67 del nuevo Código Procesal, que dice que por propia iniciativa o por conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes y imprescindibles. Y muy importante, porque lo trataremos posteriormente, al detectarse los problemas que se plantean de coordinación, el artículo 65, que establece que el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación. Esto ya se planteó y se apuntó por parte de algunos de los expositores el día de ayer. Bien, es evidente que en la investigación criminal existen diferentes fases, que ya veremos posteriormente, pero la investigación debe ser realizada, a mi juicio, por una policía especializada, con medios y motivación y coordinación, y el fiscal le corresponde, en el modelo establecido en el nuevo Código Procesal Penal y en muchos modelos de derecho comparado, la dirección de la investigación. Pero la dirección de la investigación, sobre todo con una finalidad exclusiva, es a garantizar, a través de su propio control y a través de la utilización del juez de garantías, que viene a autorizar determinadas intervenciones que puedan lesionar los derechos individuales de los investigados, pues conseguir unas pruebas que luego va a poder aportar al juicio y con eso conseguir el objetivo del proceso penal, que es conseguir una sentencia condenatoria en la que se restablezca el orden violado por el delito y que se establezca también, en último caso, sería lo ideal, el resarcimiento de las víctimas. Bien, traía una exposición más larga, pero viendo la evolución del día anterior, tengo que comentarles que en febrero del 2018 estuve 3 semanas en Perú en compañía de un guardia civil de la Unión Central Operativa, especializado en crimen organizado, realizando una asistencia técnica para el diagnóstico de la situacional de la lucha contra el lavado de activos. Lo cito porque
Evidentemente, el lavado de activos hay investigación policial muy importante, es compleja, en la que además hay que utilizar los medios que ofrece la tecnología de información y de comunicación. Y tuvimos unas reuniones con Unidad de Inteligencia Financiera de la SB, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Fiscalía Provincial del Callao, la DIVILA, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Drogas y Lavado de Activos, el PRONAVI, la DEVIDA, así como fiscales del crimen organizado, drogas, jueces especializados y casos de corrupción. Evidentemente, en tres semanas no puedo pretender conocer la legislación, la regulación exhaustiva que tiene el Perú, y por eso también les pedimos disculpas, porque en muchos casos, en algún caso podemos cometer errores, porque al final cada uno viene con la legislación y con las normas y los procedimientos que se practican en España, que son similares, pero bueno, que hay siempre pequeña diferencia. Y una de las cosas que vivimos es que la persecución del lavado de activos, ya digo, que puede ser modélica, en el sentido de que es un tipo de delito que es complejo, que exige la aplicación de nuevas tecnologías de investigación, de las que hablará posteriormente mi compañero, pues detectamos que había fallos. Y uno de los fallos que vimos es que tuvimos unas reuniones con todas estas personas. Y lo primero que hicimos al hablar con ellos, aparte de luego recabar información, estadísticas, etcétera, lo primero que hicimos con cada uno de los responsables, sobre todo aquellos que se dedican a la investigación, como son la Unidad de Inteligencia Financiera, las fiscalías, las policías, como la propia Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, pues les preguntamos a ver, evidentemente todos se quejaban, como no es normal, se quejaban de que falta de medios, hay detección de falta de recursos, falta de personal, se quejaban también, evidentemente, de cosas como que había una legislación que no era favorable, en muchos casos dificultaba la investigación, carencias que tiene el sistema para la investigación, los plazos establecidos para la investigación, pero sobre todo lo que más me llamó la atención es que, bueno, y se detectaban, por ejemplo, en el caso que estuvimos visitando la DIVILA, que por parte de algunos de los miembros de este órgano policial se nos explicaba, por ejemplo, carencias como que para acceder a los registros pues tenían un presupuesto porque costaba los accesos y que al final se les agotaban los presupuestos y no podían acceder a las bases de datos que necesitaban para la investigación patrimonial en este tipo de delitos. Bien, pero luego a todos ellos se le preguntó, porque cuando tocas un problema lo esencial es hablar con las personas que verdaderamente sufren ese problema, porque claro, todos los policías, todos los fiscales, etcétera, que ven las carencias o las dificultades que existen en la investigación, se supone, además, siendo personas que están comprometidas con la función que desempeñan, pues nos pueden decir qué es lo que piensan ellos que se podía mejorar. Y detectamos, sobre todo, una fundamental desconfianza entre todos. Eso es un auténtico desastre y eso ya se puso de manifiesto por parte de algunos de los expositores ayer. Hay una desconfianza en la investigación por parte de los fiscales respecto a la policía respecto a los fiscales, los jueces con respecto a los fiscales y la policía. Y en el fondo, pues aparte de las carencias y de los problemas legales, se percibía que había una desconfianza de todos contra todos. Y entre todos, además, lo fundamental es que todo el mundo echaba la culpa al otro. Es decir, la policía echaba la culpa a la fiscalía echaba la culpa a la policía, etcétera. Y únicamente vimos que en algunos casos, concretamente en crimen organizado, vimos a varios fiscales que tenían muy buena relación con la policía. En muchos casos tengo que decirles que muchos fiscales y jueces hablaban de corrupción en algunos ámbitos de la policía, que bueno, que si existe, de luego debe depurarse, pero que no justifica esa desconfianza generalizada en toda la actuación policial, pero que lo que detectamos es que por parte de algunos de estas fiscalías especializadas sí que tenían una buena relación basada en la relación personal con algunos de los policías, con aquellos que decían que se fiaban y que con lo cual podían colaborar. Eso evidentemente no puede ser el modelo. El modelo es evidente que puede haber sintonía con algún fiscal, con algún policía, pero es evidente que en el curso de la investigación es necesario colaborar, coordinarse, saber que cada uno tiene su función, que todas las funciones son importantes en el proceso penal, la función que desempeña la policía aportando sus conocimientos en la investigación criminal.
El fiscal aportando su capacidad para controlar que las pruebas obtenidas en esa fase de investigación son lícitas y legales, determinar, ejercer la acusación, llevar al juicio y finalmente por parte de los jueces pues tiene una función de controlar que no se existe en violación de los derechos fundamentales a la obtención de las pruebas y finalmente resolver el proceso con una sentencia. Bien, cada uno de estos hay que tener la convicción de que es operadores que cumplen un único fin. El único fin es atajar el delito, buscar a los responsables y conseguir que sean castigados. Por eso, en ese sentido, no nos podemos permitir ese tipo de desconfianzas, ese tipo de desencuentros, sino que institucionalmente hay que hacerlo posible para que todos entiendan que es una colaboración imprescindible. Bien, también vimos, por ejemplo, que había un despilfarro de los potenciales de la investigación del profesional policial. Vimos que fiscales, concretamente, hacían cosas que no tienen que hacer ellos. La técnica policial es propia de los policías. Son los policías los que conocen, pueden buscar fuente de información, lo que son las inspecciones oculares. O sea, quiere decir, un policía, el fiscal tiene que hacer otras cosas. El fiscal tendrá que, en todo caso, aplicar los criterios jurídicos y verificar que esas medidas que va a realizar o que realiza o que pide la policía se adecúan al marco legal establecido, que no se produce con violación de derechos fundamentales y, en su caso, conseguir que por parte del juez de garantía se otorguen las autorizaciones pertinentes para la utilización de este tipo de medios. Bien, hay que también tener presente que toda esta investigación y esa desconfianza debe solventarse también con que el policía sea consciente de su labor imprescindible en el proceso penal, en el proceso de obtención de las pruebas de investigación. Ya digo que esa labor es imprescindible y que esa labor no se termina con la investigación, porque luego toda esa labor debe ser desarrollada en un juicio oral en el que generalmente, con mucha frecuencia, la prueba fundamental va a ser la testificales y la pericial practicada por parte de la policía. Por tanto, el policía en su función investigadora no debe terminar con su trabajo en el momento que cumple o termina su función como investigador, sino que ese investigador es necesario que lo transporte o lo aplique al juicio. Bien, en muchos casos hemos tenido casos en los que, y es bastante escandaloso, que en España, concretamente, yo llevo delitos contra la salud pública, drogas y lavado de activos, pues en algunos casos venir algún policía que no recuerda nada, dice que no recuerda nada, es un poco, pues, no cumple con su trabajo. Evidentemente es difícil acordarse detalladamente lo que se ha instruido o se ha investigado hace 2 años, pero hay posibilidad de recordarlo, leerlo, etcétera. Bien, la investigación criminal tiene, por tanto, objeto acreditar la existencia del delito de una infracción y determinar los responsables, y viene encaminada a permitir la celebración de un juicio en el que, con pruebas lícitamente obtenidas, se consiga la condena del responsable y, en su caso, la restitución o el resarcimiento de la víctima. Ya he destacado la cooperación necesaria en los que participan en la investigación, el policía, los fiscales, los jueces. Y es evidente que en el marco de la investigación, cuando se produzcan derechos afectados por la investigación, deberá recurrirse al juez de garantías para que, cuando se produzca una investigación que pueda lesionar los derechos de inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, derecho a la intimidad y a la propia imagen, inviolabilidad de correspondencia, que han existido siempre, pero bueno, que actualmente cobran una especial relevancia, habida cuenta de la posibilidad de utilizar nuevos medios de investigación tecnológicos, de los que hablará mi compañero, y que ponen en riesgo, en conflicto, esos derechos individuales con el derecho de la sociedad de protegerse, evidentemente, y de perseguir un fin lícito como es acabar con el delito. Estamos hablando, por tanto, además, generalmente con delincuencia organizada y delincuencia especialmente grave para la sociedad. En la fase de la prueba digital obtenida la fase de la prueba, tanto la obtenida tradicionalmente como la digital, nos centraríamos en una primera fase, la obtención de datos. Otra que es la incorporación al proceso y otra la valoración de la prueba. Respecto a la primera fase, que es la fase a la que más importante para el policía que se dedica a la investigación,
hay que pensar que lo más importante, la clave de lo que es la licitud, es decir, que tiene que ser respetando los derechos constitucionales y en los casos en que sea preceptivo, con autorización judicial. Vivimos todos en un sistema garantista. A veces eso duele, quiero decir que a veces por parte de los policías, incluso por los fiscales y jueces, no se entiende tantas garantías, pero en los Estados democráticos de derecho, que son una conquista a lo largo de muchos años, del progreso de la civilización, y derechos como la presunción de inocencia, derecho a no confesarse culpable, derecho a la defensa, etcétera, deben ser respetados. Y es más, por parte de la propia policía, que precisamente es defensora de los derechos individuales de las personas, también tiene que tener esa dicotomía, perseguir al delincuente, pero al mismo tiempo garantizarle que esos derechos reconocidos constitucionalmente se respetan. Luego habría un sistema, es un poco como el símil del fútbol, es decir, que tenemos que aceptar todos que las reglas son las reglas, que no podemos cambiarlas aunque no nos guste. Si el árbitro se equivoca hay que aceptarla como una fase de juego, hay que hacer cada uno lo que corresponde, hacerlo bien e intentar conseguir el resultado, la finalidad, que es dar un servicio público esencial a la comunidad. Hay una segunda fase que es la incorporación al proceso, que debe cumplir los requisitos legales, y por último la valoración de la prueba. Estas son fases que ya no corresponderían a la fase de investigación. Destacar lo que he dicho antes, que la función del policía no se limita a la mera investigación, sino que posteriormente va a tener que desarrollar toda esa investigación y esos medios de prueba que ha recabado en la investigación en el juicio oral, porque solo en el juicio oral, con pruebas practicadas con el principio de contradicción delante de los tribunales, etcétera, se va a conseguir una sentencia condenatoria. Por último, tendríamos otra fase, que es muy importante y que también olvidamos muchas veces, no tanto los policías, pero sí los jueces y fiscales, que es el hecho de la ejecución de la pena. No solo basta que haya una sentencia, sino que debe haber una pena, y si la pena debe cumplirse. Y debe cumplirse en los términos que se ha acordado y restableciendo además la situación anterior al delito y, por tanto, intentando el resarcimiento de la víctima. Esto es muy importante. Hay una realidad, en este marco de la investigación, hay una nueva realidad, que es una modificación de la delincuencia. Hablamos de delincuencia transnacional, ciberdelincuencia, terrorismo y delincuencia organizada en todas las materias, estupefacientes, armas, trata de seres humanos, lavado de activos, mucho de ello producto de precisamente los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos tenemos una vertiente positiva en el tema de la investigación, que nos permiten de forma muy eficaz la investigación de los delitos, pero al mismo tiempo también estos medios tecnológicos son utilizados por la delincuencia organizada para eludir su responsabilidad, para ocultar los crímenes en la materia de lavado de activos, en materia de tráfico de drogas, etcétera. Y por otra parte se ha producido también una novedad, que es la introducción de nuevos delitos con nuevos bienes protegidos. Antes, recordáis, prácticamente la tradicional era la defensa del Estado, la defensa de la propiedad, la defensa de la vida. Ahora tenemos nuevos bienes que exigen o establecen nuevos delitos, que serían los delitos contra el medio ambiente, los derechos de los trabajadores, los consumidores, etcétera. Y eso exige también un estudio y una investigación. Respecto a la investigación tecnológica propiamente dicha, mi compañero hablará de ella, pero yo quería destacar una cuestión. Una de las cuestiones que debemos destacar en materia de investigación criminal es que es esencial, cada vez más, pero ya era tradicionalmente esencial, pero más en materia de delincuencia organizada, la investigación patrimonial. La investigación patrimonial, puesto que la investigación patrimonial porque es necesaria para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias civiles derivadas de la infracción penal. Hay que recordar que el delito es una violación de la paz social y la justicia penal y la sentencia pretende restablecer hasta un punto el orden jurídico dañado. Y en ese sentido, aparte de la pena, es necesario que la víctima salga o se le resarza de alguna manera. Y también es necesaria porque a través de la concreción de flujos y movimientos patrimoniales es la forma de acreditar elementos probatorios de delitos tan graves como la delincuencia organizada, lavado de activos, tráfico de drogas, trato de seres humanos, etcétera. Y por último, la necesidad de incautación de los bienes relacionados con la actividad delictiva y, en su caso, la satisfacción de los perjudicados del delito. Es decir,
En muchos delitos de delincuencia organizada se produce unas grandes plusvalías que además a través de la carencia de la globalización se pueden ocultar, pero esos delitos y ese patrimonio, producto de la actividad criminal, sí sufre unas transformaciones y evidentemente es un delito que es oculto y es el investigador el que va a tener que recurrir, o bien por su propia investigación, por los informes, por ejemplo, de la UIF. El UIF hace una valoración, es un órgano, como conocéis, que es un órgano de inteligencia que hace evaluaciones de determinados datos aportados por las personas y las entidades jurídicamente obligadas a dar cuenta de operaciones sospechosas de lavado de activos, y a través de esos informes, que son siempre informes de inteligencia, el fiscal y concretamente la policía es la que tiene que realizar esta investigación. Bien, por tanto, las investigaciones patrimoniales son un conjunto de actuaciones policiales y judiciales encaminadas a elaborar un catálogo nominal y real de bienes y derechos de un investigado. Se investiga el componente económico del delito y se garantiza, por tanto, la acción de las víctimas. Esto se traduce generalmente en un informe patrimonial. ¿Tiene importancia esta investigación? Perdón, que esto es... Voy a apagar esto. Esto es si soy capaz de... Que esto se traduce finalmente en un informe patrimonial, que es el inicio de la investigación patrimonial, localización e identificación de los bienes, finaliza con la elaboración del informe y el bloqueo o embargo de los bienes, pérdida o extinción del dominio. En el inicio de la investigación, esta investigación patrimonial, que es esencial, ya digo, porque no tenemos que pensar que solo se pretende averiguar la existencia del delito y detener al culpable y conseguir su condena, sino que necesitamos también conseguir determinar los bienes que han sido sustraídos, que han sido aprovechados por el delincuente o el producto de la actividad delictiva para conseguir el resarcimiento. Bien, el inicio de la investigación patrimonial puede ser a requerimiento del fiscal o a propia iniciativa policial. Y en este sentido quería destacar que el criterio operativo debe ser seleccionar objetivos de la investigación patrimonial dependiendo del delito y su trascendencia económica, los autores, los dirigentes de la organización criminal, las personas relacionadas con las finanzas, y un criterio de eficiencia, que es la selección de objetivos para evitar la tendencia de abarcar lo máximo posible, o sea, centrar la investigación en personas determinadas y eludir personas indirectas o en menor de relevancia que van a dificultar la investigación patrimonial. Es necesario hacer un estudio de las vinculaciones, estudio de definición del entorno personal y societario del investigado, el grupo familiar, la mayor parte de las actividades de lavado o blanqueo de capitales, de delitos de organizaciones criminales, que además de permitirnos investigar los bienes, nos va a permitir determinar la existencia de ese delito, porque a través de esa fuente de investigación, siguiendo el dinero, podemos llegar al hecho delictivo. Pues generalmente se colocan a través de personas del entorno familiar, es lo más habitual. Luego también un grupo financiero y societario, personas jurídicas y físicas relacionadas con el investigado, que son utilizadas con titularidad de cuentas corrientes, fiduciarias, copropiedad, frecuentes transacciones económicas. Por tanto, en esta fase se debe determinar por parte de la policía, porque es una labor policial por parte de los responsables y gente que tenga conocimientos. Evidentemente es necesario dotar a la policía de conocimientos en materia de contabilidad. Y se trata, por tanto, la necesidad, y esto es lo importante, la necesidad de recurrir a medios de investigación que anteriormente no teníamos, que son las fuentes abiertas, que son las bases policiales, bases de acceso por parte de la Policía Nacional, las fuentes abiertas online, las listas internacionales en materia de lavado de dinero, buscadores y metabuscadores, direcciones IP o dominios de la web, redes sociales, RENIEC y pasaporte, ahí te aportan datos de filiación, domicilio y fotografías, organizaciones especiales policiales de colaboración con las que hay relación por parte de la policía peruana, Interpol, Ameripol, enlaces cubanos, activos internacionales como la plataforma RAG, es muy importante, solicitudes a través de la plataforma Gafisud, Internet, localización de personas a través de redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera. Datos expresados en los perfiles, cada vez es más habitual, las personas relacionadas, opiniones, identificación. La oficina del padrón municipal, la oficina de recaudación municipal, y otras fuentes abiertas que son muy importantes como serían el SUNAR, el registro mercantil, las notarías, el mercado de valores, las compañías de suministros,
La unidad de inteligencia financiera, que es una unidad de inteligencia e información de inteligencia policial, creada en el 2002, y es la encargada de recibir, lo que hemos dicho, y transmitir información de la detención de lavado de activos. Y me están dando a terminar. Y las fuentes cerradas serían la SUNAT, las entidades de crédito de ahorro, entidades de pago, entidades procesadoras, compañías aseguradoras, que en la legislación peruana necesitan autorización judicial previa. Perdón, pero no hay más tiempo. ¿Me pasa aquí? Otro. Pasa. A ver si consigo localizarla. Esa creo que es la tuya. Bueno, buenos días a todos. Reitero el agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica por habernos invitado, a la Policía Nacional del Perú y a los organizadores en concreto por habernos invitado a estas jornadas y en concreto por haber contado con la experiencia judicial o jurídica de dos fiscales especialistas en materia de droga y de lavado de activos o blanqueo de capitales, que decimos en España. En mi caso concreto, soy fiscal destinado en la Audiencia Nacional, que es, como saben ustedes, un órgano nacional para delitos que se cometen en ámbito nacional, o sea, en distintas provincias del territorio nacional, y por parte de miembros o personas que están integrados en organizaciones delictivas. Esto es, 3 o más personas que cometen un delito o varios y que afecta a distintas provincias y que pertenecen a una estructura criminal bien nacional, bien internacional. Bien, a la hora de abordar esta ponencia me encontré con una doble dificultad. En primer lugar, primero que es un curso de la Policía Nacional del Perú, con lo cual, desde el punto de vista policial, estas técnicas de investigación las tienen ustedes más que vistas, más que estudiadas y, por lo tanto, poco podría aportar en relación a la utilización de estas técnicas. Y, en segundo lugar, la dificultad que tienen ustedes aquí, como tenemos en España, para incorporar exactamente esas técnicas de investigación policial al proceso penal correspondiente y que consigamos entre los dos o entre todos un éxito que debe ser al final no tanto la incautación de droga o la incautación de dinero blanqueado, sino la condena final de los delincuentes, porque si no, todo el trabajo se vendría abajo. Aquí como allí, ojalá tuviéramos el 100% de aciertos, pero no es cierto. Allí obtenemos sentencias condenatorias en torno a un 70 o un 80%, depende de los casos, depende del asunto en concreto, pero siempre hay dificultades o supuestas o posibles causas de nulidad que impiden ese éxito final. Imagino que ustedes tendrán aquí exactamente el mismo tipo de dificultad. Por eso he querido enfocar yo la ponencia desde un punto de vista judicial, más que policial. Y quería, en relación a estas técnicas de investigación criminal que conocen ustedes perfectamente y que en el fondo vienen o se implementaron a partir de la Convención de Naciones Unidas del año 88 y el Convenio de Palermo del año 2000 y el posterior del año 2003 sobre delitos de corrupción, estas técnicas, y quiero incidir en ello, tienen que estar sujetas siempre a una serie de principios que cuando ustedes solicitan las intervenciones telefónicas o geolocalizadores u otro tipo de medida tecnológica, yo creo que en ocasiones se olvida la sujeción a estos principios. En primer lugar, uno que es evidente y que está claro, que es el de la regulación judicial previa, la regulación jurídica previa o el de la autorización judicial previa. Y aquí sí que me he encontrado yo con alguna dificultad añadida, y es en ocasiones cuando se solicita una intervención telefónica, porque es la más común, se aporta una serie de información policial que no sabemos exactamente de dónde ha salido. No nos dice la policía actuante de dónde sale esa información. Sospechamos que sale de otras investigaciones anteriores donde se han interceptado una serie de teléfonos o se han hecho una serie de vigilancias donde se han detectado contactos con otros traficantes de droga, pero eso no acaba nunca de explicarse correctamente en la petición inicial. Y eso a veces, en los casos evidentes, puede dar lugar a la nulidad. Y si la nulidad es inicial, el auto inicial, la resolución judicial que autoriza esa intervención ya es dudosa jurídicamente, el resultado final va a ser una nulidad. Y si se anula esa intervención telefónica o esa medida de investigación tecnológica,
nos hemos cargado con todo el proceso penal. Por mucha droga que hayamos incautado, por mucho dinero que hayamos intervenido, la condena final, que yo creo que debe ser el motivo último, desaparece. Con lo cual, hemos hecho un trabajo, hemos desarrollado durante un tiempo toda esa investigación, se ha tenido que judicializar ese asunto, se ha desarrollado procesalmente y finalmente no hemos obtenido ningún tipo de éxito. Por lo tanto, no perdamos nunca de vista en la solicitud de intervenciones de medidas tecnológicas u otro tipo de medidas de investigación la legalidad inicial de la solicitud de la intervención. En segundo lugar, la excepcionalidad. Está claro o es claro que es necesario agotar otras vías de investigación y aquí volvemos a tener la misma dificultad. A veces nos llegan peticiones de intervención telefónica donde no hay ningún tipo de investigación previa, ni sabemos por qué se persigue un individuo en concreto, más allá de decirnos que se ha dedicado anteriormente al tráfico de drogas, que contacta con personas sospechosas del tráfico de droga o con vendedores o revendedores de droga, pero no se ha hecho ninguna investigación previa, no se ha agotado esa investigación previa de vigilancia, seguimientos, contactos, identificaciones, investigación patrimonial previa, y si todo eso no lo tenemos previamente desarrollado, nos va a llevar o nos puede llevar a que el tribunal final que juzgue el asunto nos diga que como no ha habido una investigación previa, como no ha habido datos objetivos, no está justificada la solicitud de autorización de la medida concreta de investigación tecnológica o la u otra. Por lo tanto, es necesario agotar la investigación. En tercer lugar, la subsidiariedad. Es necesario que esa investigación previa o esa solicitud, de investigación esté complementada con otras medidas, otras investigaciones anteriores. Sin esas investigaciones complementarias, vigilancia, seguimiento, información económica, nos podemos encontrar exactamente con el mismo problema, nulidad de la intervención inicial. Y finalmente la proporcionalidad. Evidentemente no es lo mismo solicitar medidas de investigación para delitos leves, revendedores de último nivel, pequeños traficantes, que solicitarla, como debe ser, para delitos importantes castigados con pena grave de prisión y, sobre todo, y eso es lo que exige la legislación y exigía la Convención de Viena, pertenencia a estructuras criminales. La pertenencia a la estructura criminal es lo que nos va a determinar la importancia del delito, la gravedad de las posibles penas y, por lo tanto, nos va a validar judicialmente esa pertinción inicial. Está claro o es claro que todas estas medidas de investigación exigen de ustedes y de nosotros cuerpos especializados, tanto de Fiscalía como de Policía interviniente en distintos delitos, drogas, organización criminal, lavado de activos, cooperación internacional, etcétera. Recalco lo de los principios porque yo creo que desde el punto de vista policial a veces se pierde la perspectiva de la importancia a la hora de solicitar esas medidas, la importancia de que se hayan respetado todos esos principios. Si somos capaces en las solicitudes de medidas de investigación respetar esos 4 principios, las dificultades para obtener una sentencia condenatoria final evidentemente disminuyen. Si perdemos esos principios, la perspectiva de esos principios, al final obtendremos la incautación de droga, la detención, finalmente saldrán en libertad y al final será una sentencia absolutoria. Yo creo que aquí la colaboración policial y judicial debe ser más que manifiesta. Yo no sé exactamente la problemática que ha planteado Adrián Salazar anteriormente, pero aquí tienen ustedes una ventaja, y es que el fiscal aquí es investigador. En España no es investigador. El instructor o el investigador principal es la autoridad judicial, lo cual no significa que en exclusiva sea el juez instructor. El fiscal, evidentemente, colabora, solicita, insta del órgano judicial esas medidas de investigación, pero no dirige la investigación exactamente. Sin embargo, aquí tienen ustedes esa ventaja, la investigación la dirige el fiscal y, por lo tanto, las solicitudes que hacen ustedes se hacen directamente al fiscal. Otra cosa es que luego se autorice o no por el juzgado porque entienda que las medidas son correctas o no. Pero esa colaboración debe ser suficiente o eficaz. Eso lo tenemos salvado en España con la validación judicial o jurídica de las medidas que solicita la policía. Me explico.
Cuando se solicita ante un juzgado, o se va a solicitar ante un juzgado una medida de intervención X, de investigación criminal, o bien se presenta directamente al juzgado y el juzgado automáticamente da traslado al fiscal, o previamente la policía contacta con el fiscal que va a llevar ese asunto, contacta, expone o facilita la información sobre la concreta medida de investigación criminal que quieren iniciar y el fiscal evidentemente emite un dictamen jurídico sobre si es suficiente, no es suficiente, qué defectos tiene, cómo se puede complementar. Y ese trámite previo es el que permite salvar, por lo menos inicialmente, el inicio de una causa judicial y finalmente obtener una sentencia condenatoria. Bien, en el caso de la Audiencia Nacional eso es más que evidente. Los juzgados de la Audiencia Nacional están sobredimensionados de trabajo y, por lo tanto, el tema de tráfico de drogas y blanqueo de capitales prácticamente se deja en manos del fiscal porque, primero, está especializado única y exclusivamente en ese tipo de delitos, mientras que el juzgado de la Audiencia Nacional está especializado en muchos delitos, con lo cual esa medida en concreto de solicitud de intervención de investigación criminal la tenemos salvada con ese dictamen previo. Eso no significa que finalmente el tribunal sentenciador nos anule toda la investigación, pero por lo menos inicialmente hemos validado jurídicamente esa intervención y por lo tanto ya tenemos el camino abierto para investigar judicialmente o procesalmente a ese grupo criminal. Bien, y entrando ahora el tema de las concretas medidas de investigación de investigación criminal, tenemos las dos clásicas iniciales que conocen ustedes mejor que yo, que es la de entrega vigilada y la de agente encubierto. La de entrega vigilada, que ya estaba contemplada en la Convención de Viena del año 88, es una medida que puede ser a iniciativa policial, judicial, fiscal, con o sin sustitución del contenido del paquete correspondiente, con una vigilancia pasiva por parte del policía que se encargue del asunto o de algún confidente o miembro de la organización delictiva, que plantea dificultades cuando los envíos de paquetes atraviesan o tienen como destinatario países distintos del inicial de la investigación, lo cual exige una colaboración internacional o una colaboración entre distintos países a través de los cuales atraviesa el paquete en su recorrido. Y que en el caso concreto europeo tenemos la Orden Europea de Investigación que está encuadrada en la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Judiciales Europeas del año 2014, que permite al fiscal, en este caso concreto, solicitar esa concreta medida de investigación y, por lo tanto, validar de alguna manera la entrega vigilada de un paquete sospechoso de contener o a ciencia cierta contiene sustancia estupefaciente. Esta medida yo creo que a ustedes no les ofrece mayor dificultad, a nosotros tampoco, más allá de la famosa cadena de custodia. A veces nos hemos encontrado en España con resoluciones judiciales que nos anulan la entrega vigilada porque no se ha respetado la cadena de custodia o no existe la cadena de custodia o se han omitido la participación de distintas personas que han intervenido custodiando el paquete o vigilando el paquete desde el origen hasta el destino final, y cuando esa cadena de custodia no se ha respetado porque no se ha identificado a personas, no se ha identificado los sitios donde ha estado, no se ha identificado quién los ha manipulado, nos ha llevado o ha llevado, mejor dicho, al tribunal a anular la referida investigación criminal. En segundo lugar, el agente encubierto, que es la medida típicamente policial y que ustedes conocen mejor que nosotros, que exige una iniciativa judicial o fiscal, en este caso, fiscal hasta que el agente encubierto solicita o insta o el policía controlador del agente encubierto solicita medidas que afecten o puedan afectar a derechos fundamentales como puede ser el secreto de las comunicaciones, entradas y registros o validaciones o controversias en relación al derecho a la intimidad. Bien, en la medida en que eso se produce, o sea que el agente encubierto va a solicitar o solicita la intervención telefónica, vamos a necesitar autorización judicial para la concreta medida.
Es muy raro que el agente encubierto pueda actuar única y exclusivamente bajo la dependencia fiscal, puesto que tarde o temprano el agente encubierto va a necesitar que se adopten medidas que afecten a derechos fundamentales y, por lo tanto, la autorización fiscal desaparece en beneficio de la autorización judicial. Se exige en relación al agente encubierto una pieza separada de instrucción, una identidad oculta del agente actuante, un conocimiento única y exclusivamente por parte del juez y del fiscal de la identidad exacta, unos informes de desarrollo de esa actuación del agente encubierto que permitan validar las prórrogas de esa intervención y que justifiquen el mantenimiento de esa medida. Y aquí volvemos a lo que hemos dicho anteriormente. Esos informes de continuidad o de prórroga del agente encubierto deben ser exhaustivos, deben ser claros, deben ser concretos o dirigidos a una actuación criminal concreta y no simplemente mantener la actuación de un agente encubierto prorrogado sin más, cuando no vemos o no atisbamos en un espacio de tiempo corto un resultado final. Hay, y en ocasiones se da, medidas de investigación que decaen porque no tienen resultado final. Bueno, pues el caso del agente encubierto es un ejemplo de ellos. Y, finalmente, las medidas de investigación tecnológica. Bien, en cuanto a las medidas de investigación tecnológica, aquí sí que la iniciativa siempre es judicial, o mejor dicho, la autorización siempre es judicial, nunca fiscal, salvo que la policía nos solicite, como sí lo hace, previamente la validación jurídica o judicial de la medida que se está solicitando. No se plantean mayores dificultades en la solicitud de esas medidas de investigación tecnológica, salvo aquellas que hemos dicho anteriormente en relación a los principios, o sea, investigación previa, aportación de vigilancia, seguimientos, datos objetivos, identificación de personas, información económica del investigado, que nos permitan al juez instructor validar esa medida de investigación tecnológica y que permitan al tribunal finalmente entender que esas medidas de investigación tecnológica estaban justificadas desde el inicio, porque si no estaban justificadas, si la justificación era errónea o era falsa o nos conducía a otro tipo de delitos, la sentencia final va a ser absolutoria y, por lo tanto, no hemos conseguido nada. Yo creo que aquí la colaboración fiscal y policial es el instrumento, la base de lo que nos va a permitir, en definitiva, corroborar judicialmente una medida de investigación o unas medidas de investigación que han tenido o tienen siempre un origen policial. Evidentemente, nosotros a ustedes no les vamos a decir cómo tienen que iniciar esa investigación tecnológica o en qué momento concreto conviene una investigación exacta, pero sí les podemos ayudar a validar judicialmente esas medidas policiales solicitadas. Las medidas las conocen ustedes perfectamente: intervención telefónica, instalación de geolocalizadores, investigación de aparatos móviles concretos, grabaciones de audio y vídeo en lugares cerrados, control remoto de aparatos electrónicos, registro de equipos informáticos. Todas estas medidas, más allá de que jurídicamente, o mejor dicho, que legalmente están previstas, lo que nos interesa es la fundamentación para el uso o la utilización de esas medidas. Si la justificación es suficiente, la medida tendrá éxito. En un tanto por ciento muy elevado, estas medidas de investigación que nos llevan a incorporarlas al proceso se han venido abajo porque la justificación inicial era insuficiente, porque no había una investigación previa. Por lo tanto, aquí es donde radica todo el problema de las medidas de investigación tecnológica y su validación judicial posterior. Y finalmente las TIC, que son básicamente unas medidas de control o de revisión de bases de datos que son múltiples o pueden ser múltiples, tipo registro de pasajeros en los aeropuertos, en puertos, en hoteles, casas de cambio, empresas de alquiler de vehículos. Esas bases de datos se pueden incorporar perfectamente a las medidas iniciales de investigación complementaria que nos puedan ayudar o coadyuvar a la solicitud de investigación de la concreta medida de investigación criminal. Bien,
Quisiera acabar, por lo tanto, esta ponencia dándoles o incidiendo sobre todo en la necesidad de una colaboración judicial-policial, en la necesidad de que no haya ningún tipo de desconfianza y que el objetivo siempre sea común. Esto es, no tanto la incautación policial de sustancia estupefaciente o de dinero blanqueado, sino de no tanto esa medida, sino del éxito de condena final de los traficantes de droga o de los blanqueadores de capitales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Montoya y al doctor Salazar. Nos acompañan ahora con los comentarios. Empezamos con el general PNP Raúl del Castillo Vidal, director de Trata de Personas. Buenos días. Felicitar a los expositores, darles la bienvenida acá al Perú, agradecerle por los comentarios que han realizado en un tema bastante complejo, ¿no? Resulta un poco difícil articular temas como crimen organizado, tecnología, técnicas especiales de investigación en poco tiempo, ¿no? En el Perú principalmente se ha venido trabajando el tema de criminalidad organizada transnacional en las direcciones antidrogas, pues, ¿no? Porque es un delito que lo tenemos presente, sobre todo porque somos productores de cocaína, y desde que yo inicié mi carrera en la policía en una unidad especial antidrogas, pese a los años ya se buscaba siempre aplicar alguna tecnología, no necesariamente desarrollada en protocolos y procedimientos, lamentablemente, pero que con el tiempo ha venido desarrollándose primero en el ámbito antidrogas, ¿no? A raíz de la Convención de Viena, todo lo que es colaborador, el agente encubierto, la entrega vigilada o remesa controlada que se llamaba antes. Pero actualmente el Perú, en la parte de investigación policial, ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años toda una especialización en el tema de lucha contra el crimen organizado, desde el punto de vista del delito, de los delitos no transnacionales, sino expresiones como la extorsión o la trata de personas o delitos ambientales, delitos violentos como el sicariato y otros. Entonces se han venido ya estandarizando a través de leyes y protocolos, mecanismos para la lucha contra la criminalidad organizada desde el ámbito de vista de la investigación. Pero eso nos trae otra complejidad. Y la complejidad es desde que, como bien lo dijo un disertador, pues las amplias funciones de la policía las podemos clasificar en dos, ¿no? Orden de seguridad e investigación. Y vemos que hemos tenido un amplio desarrollo en el tema del orden de seguridad con planes de seguridad ciudadana y desarrollos de comités a través de la CONASEC de seguridad ciudadana. Pero en el ámbito de la lucha contra la criminalidad hemos venido de repente hemos tenido menos desarrollo desde el punto de vista de estrategias y planes concretos y coherentes como planes a largo y mediano plazo. Estaba leyendo yo en el internet que, por ejemplo, España ha publicado como prórroga el Consejo Nacional de Seguridad la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. Y establecen 10 ejes para la lucha para esta estrategia nacional. Una estrategia nacional del año 2019 al 2023, que ha venido a reemplazar la anterior que acaba de vencer 5 años posteriores. Ahí establecen 7 ejes troncales y 3 ejes transversales. Y estoy comparando eso con la reciente política nacional multisectorial contra el crimen organizado que ha desarrollado Perú. Perú recién en julio ha sacado su primera política nacional contra el crimen organizado. Ya hemos venido desarrollando varios planes de seguridad ciudadana, pero este es el primero que seguro mañana lo va a desarrollar el viceministro de Orden Interno, ¿no? Entonces, revisando un poco lo que ha hecho España, ha establecido estos 7 ejes troncales: prevención del crimen organizado, inteligencia como antecesor de la amenaza, atacar los mercados económicos de la delincuencia,
etcétera, etcétera. Pero en los ejes transversales hay uno muy interesante que dice las nuevas tecnologías frente al crimen del siglo XXI. Entonces veo que ponen de relieve que la tecnología no solamente se dedica o ve el delito informático, que es una de las tipificaciones que tenemos, que lo va a desarrollar seguro a mayor profundidad los coroneles Raúl Silva o el jefe de la División de Data y Tecnología, sino la tecnología aplicada en toda la experiencia criminal, cualquiera que sea el delito. Revisando nuestra política multisectorial que ha sido dada este julio, tenemos 4 objetivos principales y 16 lineamientos. Desarrollando esos lineamientos, los 4 objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Perú en la lucha contra la criminalidad organizada? Fortalecer al Estado frente al crimen, atender a las víctimas, atacar los mercados, atacar a los mercados informales, pero al desarrollar los lineamientos no hay un específico que sea tecnología y criminalidad. No lo hemos desarrollado, como sí lo ha desarrollado España. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que al parecer aún estamos en un aspecto incipiente de vincular criminalidad, técnicas especiales de investigación y empleo de tecnología. Diariamente las unidades que investigan crimen organizado utilizan tecnología, ya sea a través del agente encubierto virtual, en casos de pornografía infantil, por decir, ¿no?, con autorización de los operadores encargados, o a través de la solicitud de escuchas telefónicas, que me parece muy interesante lo que menciona de que a veces estamos acostumbrados a solicitar las medidas de escuchas telefónicas basándonos en informaciones de inteligencia sin desarrollar mucho más, ¿no? O sea, lo señalamos así, ¿no? Se ha tenido conocimiento de tal información y a partir de ahí comenzamos toda la investigación. Y si alguien con mucha experiencia pues ataca el primer punto, podría generar una nulidad completa, ¿no? Eso, pese a que ha salido un acuerdo plenario recientemente sobre aspectos de criminalidad organizada, no se ha desarrollado ese tema. Ni tampoco se ha desarrollado la parte de la tecnología frente al delito en el siglo XXI, como sí lo establece la estrategia nacional que tiene España hasta el 2023. Creo yo que el tema de tecnología aplicada a la lucha contra el crimen organizado mediante las técnicas especiales de investigación, si bien es cierto lo estamos utilizando, muchas de las videovigilancias que se realizan, a veces ya no se utiliza tanto el seguimiento o la vigilancia física, dependiendo del lugar donde se encuentra. A veces se utilizan las cámaras o a veces se instalan los llamados duomos que giran completamente casi los 360 grados para reemplazar al efectivo, para no quemarlo o para no evidenciar el seguimiento, la vigilancia. Pero si bien es cierto lo utilizamos, o las escuchas telefónicas que a veces lamentablemente nos hemos acostumbrado a tenerlo como el principal medio, que es un excelente medio, pero no deberíamos acostumbrarnos a ser el único ni el principal, porque eso viene acompañado de otros elementos que lo corroboren y que, como bien lo dice, deberíamos sustentar mejor la parte inicial para que más adelante, si bien es cierto aún no se han dado esos casos, podrían darse, ¿no? Entonces, tratar de amalgamar en una sola idea todos estos elementos resulta complejo, porque son temas que merecen un desarrollo bastante exhaustivo por separado y tratar de articularlos cuando ya los conozcamos mejor. Sin tratar de confundir más, porque a veces lo que uno estoy pensando en voz alta podría generar de repente una confusión. Lo que yo quisiera de repente materializar es la necesidad que tenemos los operadores penales, en este caso la policía que se encarga de investigar el crimen organizado y el delito grave, que nuestros objetivos estratégicos, nuestros planes estratégicos, llamados nosotros política, estrategia multisectorial, refleje de manera más clara de repente la parte de la tecnología aplicable a la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué es esto? Porque siempre estamos acostumbrados a que los delincuentes busquen nuevas maneras de cometer delitos, que la policía luche contra estos delitos pero vea que tiene vacíos, y después que vea que tiene vacíos se genera una necesidad de modificar las leyes, ¿no?
Entonces siempre venimos diciendo delincuencia, policía, modificación de la norma o creación del procedimiento. Y cuando ya lo hemos actualizado, la nueva tecnología avanza y estamos siempre un paso atrás. Entonces lo que se necesita es de repente una estrategia nacional en donde a través de una manera avisona, que se prepare con anticipación, vayamos analizando y estudiando cómo se están desarrollando estas nuevas tecnologías para que el cambio se produzca de manera más rápido, para que la policía pueda tener las mejores herramientas aplicando la tecnología a las técnicas especiales de investigación. También me gustó el comentario que hacían sobre la manera, pues cómo atacar no solamente el delito, sino las ganancias, ¿no? A través de las cuestiones de blanqueo o lavado, como le llamamos nosotros, ¿no? El sistema que tenemos nosotros, la estructura, creo yo que ofrece ciertas desventajas al Estado y más ventajas a la criminalidad organizada, ¿no? Tenemos básicamente un sistema de crimen organizado separado del de lavado, a través de fiscalías coordinadoras diferentes, ¿no? Hay fiscalías coordinadoras contra la criminalidad organizada que manejan un tema y otras fiscalías coordinadoras de lavado que manejan por separado. Lo que puede llevarse, si bien es cierto, hay una autonomía del delito, a veces el hecho producido por la criminalidad organizada es único, ¿no? Yo cometo el delito para generar ganancias, tráfico con drogas, exploto a personas, o minería ilegal, y obviamente soy parte de la criminalidad organizada, pero eso me genera ganancias que las voy a blanquear. Entonces resulta que en este momento tengo un sistema en donde me investigan por una cosa por un lado y me investigan por otra cosa por otro lado. Creo yo... Sí. Sí. Claro. Sí, esto va a ser materia de la exposición mañana del viceministro de Orden Interno. Ya, los objetivos son, así se los digo como están: fortalecer la capacidad del Estado frente a las organizaciones criminales. ¿Qué quiere decir esto? Mejorar la capacidad de los operadores, policía, fiscalía, jueces, dotarlo de mayores herramientas. La segunda es controlar la oferta de los mercados ilegales, atacar, pues, básicamente yo tengo mercados ilegales de venta de armas, de venta de drogas, así como introduzco mis capitales ilícitos en dichos mercados. El tercer objetivo es promover la prevención en materia de crimen organizado a través del desarrollo de todas las herramientas. Y finalmente, en nuestra política es la atención de las víctimas. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver a través de las noticias diariamente, el manejo de los testigos o en el caso de los testigos protegidos ha sido una estrategia que viene dando resultados, que no es invención de Perú, ¿no? Sino que a lo largo de la lucha contra la criminalidad organizada produce importantes resultados, ¿no? Que fue tomado, por ejemplo, ¿no? En el caso de la lucha contra la mafia, uno de los principales elementos que tuvieron fue contar, pues, con arrepentidos que pudieran proporcionar información para poder llevar a la Cosa Nostra a sentencias finales, que fue tomado de la lucha contra el terrorismo de la Brigada Roja. O sea, pero no solamente ahí, sino en otros lugares también se maneja eso. Eso básicamente. Sí. Entonces, para terminar mis ideas, ¿no? Y que sé que serán, pues, mejor desarrolladas por nuestros coroneles especializados en tecnologías y en delitos de alta tecnología. Lo que yo quiero enfocar es el punto de vista de la lucha contra la criminalidad por todas las entidades de la policía, porque a veces tenemos la confusión de que solamente la División de Alta Tecnología es la que ve eso. Y ellos lo que es la unidad especializada que va a luchar contra la pornografía infantil, contra la clonación de tarjetas, contra el uso de... Pero en donde estemos investigando, en la unidad antidrogas, en la unidad contra terrorismo, en la unidad de secuestros, igual vamos a utilizar tecnologías, porque los delitos o el crimen organizado va a valerse de ellas para poder cometer más fácilmente sus delitos o ocultar sus ganancias. La tecnología sirve a la humanidad para cosas buenas, pero también para cosas malas.
Entonces los delincuentes siempre están buscando la manera para utilizar esa tecnología para su beneficio. La policía tiene que buscar la manera de identificar esas tecnologías mal empleadas y tratar de contar con tecnología que contrarreste eso. O sea, no solamente es un problema de una unidad, es un problema de que todas las organizaciones criminales utilizan de alguna manera mayor o menor, en menor cantidad eso, y las unidades que luchan contra el crimen organizado, a través de las técnicas especiales de investigación, deben tratar también de tener una idea de cómo utilizarlas. Es básicamente la idea. Volver a agradecer a los ponentes por su valiosa intervención y no sé si hay alguna pregunta o continuamos con el siguiente. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el... Agradecer los comentarios del general Raúl del Castillo Vidal. Continuamos con los comentarios del coronel Raúl Silva Olivera. Muy buenos días. De igual forma, felicitando a los expositores y agradeciendo la invitación y la oportunidad de participar como panelista. Mi comentario va a ir más que todo, si bien es cierto, hay uso de las tecnologías y técnicas especiales para la investigación, quiero orientar mi comentario hacia otro aspecto de las tecnologías. ¿En qué sentido? Naciones Unidas, mediante una investigación, ha señalado que en el mundo existen las megaciudades. Las megaciudades son aquellas donde hay más de 10 millones de habitantes en esas ciudades. Y señala asimismo que la única forma de tener un control social sobre esas ciudades es implementando lo que se llama Smart City o las ciudades inteligentes. Y ese Smart City conlleva a las fuerzas de seguridad, en este caso la policía, tenga centros de comando, control, comunicaciones, ciberseguridad e inteligencia. Algunos le llaman C5I, donde hay centros donde ejercen ciertos controles porque en las ciudades hay videocámaras, hay sensores, y todos esos 10 o más de 10 millones de habitantes generan gran cantidad de información, lo que hace que sea necesario tener la capacidad de manejar gran cantidad de información, donde ya estamos hablando de lo que es Big Data e inclusive de inteligencia artificial, porque ya el ser humano no puede manejar la información. Si nos vamos más allá, ya estamos hablando de Internet de las cosas. Lo que le puedo asegurar que todos los que estamos acá, hemos evidenciado que estamos acá en la PUC porque tenemos este aparatito en estos momentos. Y muchas veces cuando investigamos, si bien es cierto, orientamos nuestra investigación en el uso de las tecnologías, mediante herramientas, mediante técnicas especiales, pero muchas veces no vemos el otro lado. ¿De dónde buscar la información? ¿Cómo buscarla? ¿Cómo pedirla? ¿O qué buscar? Porque de pronto este concepto de investigación tradicional que tenemos que cambiar el chip, que ahora en la actualidad en el mundo, todos nosotros estamos en cierta forma evidenciando lo que hacemos, porque en todos los actos de nuestra vida usamos tecnología. Ya en las grandes ciudades más desarrolladas, todo está controlado por la tecnología y todo evidenciamos a través del uso de la tecnología. Y es ahí donde iban mis comentarios. En la parte de investigación, que seguro Orlando lo va a desarrollar también, quiero dejar ese aspecto de las técnicas especiales de investigación, yo me voy hacia el otro lado. Muchas veces pensamos de que los centros de comando, los centros de emergencia son solamente exclusividad de orden y seguridad o la parte preventiva. Ese concepto ya desapareció. Ahora ahí es orden, seguridad, parte preventiva y parte de investigación, porque necesitamos tener diferentes capas de tecnología en la cual nos permita manejar gran cantidad de información, porque ya no solamente estamos hablando de data, quiere decir, estamos hablando de video, estamos hablando de audios, estamos hablando de sonidos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay sensores para evidenciar si hay un uso de un arma por el sonido y que detecta, inmediatamente ubica y puede ser una evidencia digital, lógico, mediante la utilización de
la cadena de custodia y el manual de evidencia digital que ya se ha desarrollado para que esa evidencia siga todo el proceso adecuado y pueda ser judicializado. Entonces, en ese aspecto, creo yo que tenemos que cambiar el chip en el sentido que cuando abarquemos cualquier tipo de investigación, la escena del crimen o los diferentes lugares donde tenemos que investigar, ya no solamente debemos buscar pues, drogas, especies, dinero o otro tipo de evidencia en el mundo real, sino también debemos buscar en el mundo virtual, y no solamente en eso, sino ya con el tema de Internet de las cosas, las mismas equipos que utilizamos evidencian muchas situaciones que pueden llevar a tener o darnos un camino para lograr hallar la verdad. En ese sentido, quería comentarles y hacer partícipes, la ley señala el Registro Nacional de Seguridad Pública. Justamente los ponentes hablaban de que hay que revisar muchas bases de datos. Y dando cumplimiento a esta ley, se está desarrollando una única plataforma de Registro Nacional de Seguridad Pública que permite el acceso a diversas bases de datos mediante la interoperabilidad, en la cual a través de esta plataforma todos nosotros podamos tener acceso a información. Pero el tema es que hay demasiada información, entonces tenemos que comenzar a cambiar el concepto. De igual forma les quiero compartir que mediante un proyecto de inversión a través del BID se va a desarrollar un nuevo sistema donde cambiemos a una plataforma de Big Data, o sea, es decir, un gran repositorio donde todos comenzamos a ingresar información y mediante una analítica y inteligencia artificial nos permita obtener información de acuerdo a la investigación que podamos nosotros realizar, ¿no? Este proyecto con el BID no solamente nos va a permitir obtener una plataforma, sino también la repotenciación de nuestros data centers donde podamos almacenar información, lo cual nos permita cambiar el concepto de una policía preventiva y de investigación hacia una policía predictiva o llamada Smart Police, en la cual la tecnología nos permite evidenciar hechos, nos permite prevenir, pero también nos permite investigar. Y muchas veces, si bien es cierto, usamos las técnicas especiales de investigación, pero muchas veces, para retroceder en el tiempo, la tecnología nos permite evidenciar hechos. El tema es saber y aprender dónde buscar, cómo buscar, qué pedir, porque si nosotros no conocemos lo que nos puede proporcionar la tecnología, entonces vamos a estar ciegos. Y muchas veces la información la podemos tener al alcance, pero por desconocimiento no la vamos a poder obtener. Este concepto, este cambio, tanto en la parte preventiva y de investigación que nos va a poder llevar a la predicción, es porque las tecnologías son herramientas que nos permiten mejorar nuestra producción, nuestra investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya sabemos que es un camino largo. Esto no es de la noche a la mañana. Ya en Lima y Perú, sobre todo Lima, por ser una mega ciudad, tiene que ir al camino de lo que se llama el Smart City, donde permita ya la construcción y también, para finalizar, también quiero hacer de su conocimiento del llamado PER 105, que es este C5I que se está formulando un proyecto de inversión a 5 años, donde contemos con un gran centro de comando, control, comunicaciones, ciberseguridad e inteligencia en el Perú, de la policía, donde también alojemos a bomberos, SAMU, porque tengamos presente que hay un lado que es emergencias, pero hay un lado que es investigación, donde contemos, y para cerrar y para terminar, con estas tecnologías que nos permita investigar
y sobre todo nos permite tener una predicción de lo que pueda suceder, ¿no? Con esto quiero terminar mi comentario y de igual forma reiterar el agradecimiento y las felicitaciones a los ponentes. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del coronel Raúl Silva Olivera. A continuación, comentarios del coronel Orlando Mendieta Piando, jefe de la División de Alta Tecnología. Bueno, muy buenos días. Primero, para felicitar a los señores fiscales que han venido de España a participar en este evento, al señor general Raúl del Castillo y al señor coronel Raúl Silva. Bueno, para mí, sinceramente, es gratificante participar en este evento, porque en el transcurso del año que vengo desempeñándome como jefe de la Divindac, he podido percibir de que el personal policial muy poco conocimiento tiene sobre la vigencia de esta ley especial de delitos informáticos y sobre todo la labor que desempeña la Divindac. A veces por requerimientos, como indicaba Raúl, de que el personal no sabe cómo a veces solicitar o requerir ciertas diligencias para sus investigaciones, problemas para calificar, sobre todo en muchas oportunidades, los delitos informáticos, que sus bienes jurídicos tutelados están debidamente claros en esta ley, la 30.0126, que es la ley contra delitos informáticos, y una modificatoria que hubo en el año 2014, que fue la 30.171. Primero, para hacer de conocimiento que la Divindac es una unidad orgánica especializada, técnica, científica, en la cual prevenimos, investigamos, combatimos y denunciamos delitos informáticos comprendidos en esta ley especial, así como otros delitos que fueron incorporados, como el caso de pornografía infantil y acoso. Ante estas situaciones, ya sabemos o tenemos conocimiento que los ciberdelincuentes operan dentro del Internet en 3 niveles, ¿no? Lo conocido como la Surface Web, que es la web superficial, la Deep Web, que es la web profunda, y la Dark Web, que es la web oscura o negra, que le dicen, ¿no? Donde se dan todo tipo de intercambio de información, todo tipo de como digo, cambio de información entre organizaciones criminales, en donde se habla de drogas, se habla de armas, se habla de pornografía infantil, y para llegar ahí, bueno, se tiene una serie de técnicas que aplicar, que lo hace personal especializado en el cual tomemos información para poder trabajar. En la Deep Web es básicamente un tema de empresas entidades gubernamentales, en la cual también son atacadas y también es motivo de investigación por parte de la división. Y en la convencional, que es la que todos tenemos acceso y también se realizan la mayor parte de los delitos. La división, para realizar su trabajo de investigación, cuenta con 4 departamentos de investigación, 2 departamentos de apoyo y un departamento de inteligencia. Toda investigación que realizamos inicialmente se realiza con el departamento de ciberseguridad, que hace el trabajo de inteligencia y de patrullaje virtual. Un patrullaje virtual en el cual utilizamos las Open Source Intelligence, que son las inteligencias de fuentes abiertas, en el cual utilizamos como única herramienta por ahora, que se llama Malteo, es un software que se encarga de recopilar e integrar información de redes sociales, emails, movimientos de aeropuertos. Es decir, es una herramienta muy útil en la cual nos recopila e integra toda la información, y por perfiles. Lo tenía preparado en PowerPoint para que vean los perfiles, pero bueno, nos da la información y comienza a arrojarnos posibles nombres de personas que estuvieran actuando al margen de la ley en la Comisión de Delitos Informáticos. Gracias a esta herramienta forense, a este departamento, hemos tenido oportunidad en el año, por ahí habrán escuchado el último paro que hubo, hicieron unos escolares que querían tomar el Metropolitano. Han habido amenazas contra el IGNAP, que querían poner bomba, un muchacho que salió también menor de edad que quería matar a 15 personas con un fusil en el Jockey Plaza. Es decir, se detecta información. Si no es nuestra competencia, corremos traslado a las unidades especializadas, como fue IRCOT en una oportunidad, Región Policial Lima para sus unidades de servicios especiales. Es decir, se comunica al comando con las notas informativas que todos conocemos. Estamos atentos a esto, cruzamos información con las diferentes unidades de inteligencia y estamos a la expectativa.
Por otra parte, las investigaciones que realizamos también en la Divindac, contamos con dos grandes departamentos de apoyo, que es el de análisis forense, en el cual ya creo que todos conocen. No solo trabajamos las investigaciones de la propia Divindac, apoyamos a todas las unidades de la Policía Nacional del Perú, a todo nivel. En esta parte nos hacen llegar todo lo que son discos duros, lo que son pendrives, lo que son celulares, tablets, y trabajamos con herramientas que creo algunos, en Perú por lo menos trabajamos con lo que son el Cellebrite y con el Encase. Con eso trabajamos, extraemos, analizamos y procedemos a darle información a la unidad que nos lo requiera. Y la otra herramienta que también es importantísima, que es la geolocalización, que también la tengo a cargo. De igual manera, también se le apoya a todas las unidades policiales. Ya sabemos que esto está sujeto a un decreto legislativo 1182, en el cual tiene ciertos presupuestos, como que tenga que haber flagrancia, como que tenga que haber una pena mayor a 4 años del delito que se está cometiendo y validaciones judiciales. Bueno, eso nos han pedido a todo nivel nacional. Es simple el tema, hay gente que no sabemos pedir a veces, como le digo, están números telefónicos ahí, ya creo que en prontuario, en el cual pueden pedir, es únicamente comunicarse con la división, se le comunica con el departamento de Geo y únicamente es enviar un correo con la denuncia respectiva, comunicación al fiscal y aperturamos. Cuando hay flagrancia, aperturamos para 24 horas y ya después de pasar las 24 horas se convalida ya con una orden judicial para seguir trabajando. La Divindac ve variados delitos, entre ellos tenemos accesos ilícitos, tenemos lo que son delitos informáticos contra el patrimonio, donde está lo que es transferencias bancarias y lo que son compras por internet conocidas como carding. Tenemos indemnidad contra niños, niñas y adolescentes con fines sexuales mediante tecnología. Y en lo que va de este año se ha incrementado casi al 100% el tema, bueno, que es obvio por el incremento que ha habido a nivel nacional del tema del uso de la tecnología. Todos tenemos celulares ahora. Las compras por internet ha subido casi en un 98% a comparación del año pasado. Hemos controlado lo que es proposiciones con campañas que hemos estado realizando. Y por otra parte, las investigaciones que realizamos aquí, agotada ya toda la labor, todo lo que resolvemos todos los policías con nuestra expertise, nuestra experiencia aplicada a la lógica, sumada a la tecnología, a la ciencia que contamos. Sin embargo, las investigaciones que realizamos, y gracias a Dios, bueno, por lo menos es una tranquilidad. El problema, como hablaban acá los expositores españoles, no es solo aquí en Perú, el problema es en el mundo, y en Latinoamérica se da en todas las policías que investigan. Dependemos de la información que nos puedan brindar los proveedores de servicios internacionales. Ese problema en el mundo. Pedimos información, el famoso protocolo de Internet, el IP, que todos por ahí hemos escuchado. Con suerte, tenemos un portal en Facebook, una plataforma que es para proveedores de justicia, que participan ahí policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Pero en otros proveedores, hablando de Google, Gmail, Hotmail, Instagram, más complicado, Telegram más complicado, el servidor está por Rusia, lo tenemos que hacer para pedir la información, luego que tenemos las evidencias digitales y demás elementos de convicción, previo informe, hacerlo llegar en el circuito Ministerio Público, Poder Judicial, con el informe respectivo, el fiscal le comunica al juez, donde pedimos las medidas limitativas, en otras oportunidades, por supuesto, para obtener el levantamiento secreto de las comunicaciones, regresa al Ministerio Público, regresa a Policía Nacional, y ya ustedes ya sabrán cuál tiene un plazo de tiempo que es bastante complicado. Bueno, y podríamos hablar mucho de este tema, ¿no? Del tema informático podríamos hablar todo el día, pero en conclusión, para que tengan conocimiento, hemos hecho una propuesta al comando, donde ponemos puntos marcadísimos, que es importante, que se creen fiscalías especializadas y juzgados especializados en delitos informáticos, que no tenemos. Los tiene Paraguay, lo tiene Chile, lo tiene Argentina. Por ahí discutimos en una convención al último, un país que tiene menos de 100.000 habitantes, que se llama Vieja y Barbuda, recién me había enterado en ese evento, y también tiene fiscalías especializadas que ayuda al trabajo, ¿no? Que se adquiera tecnología, que masivamente se comunique a toda la sociedad peruana de delitos informáticos, que es el presente y es el futuro. Son delitos transversales, comunicaba nuestro general, que ya está atacando, es transversalidad para todo tipo de delito, y la organización criminal con mucha más razón.
Bueno, creo que ya el tiempo nos va a ganar, así que muchas gracias y habrá oportunidad para seguir conversando estos temas. Para cerrar, tenemos un espacio de 7 minutos para los panelistas, para dar una respuesta a los comentarios, una reacción. Seremos, insisto, muy acotados con el tiempo para poder continuar con la programación como la tenemos definida. Bien, vamos a ver, yo creo, me da la impresión de que todos hemos hablado de cosas bastante complementarias y todo bastante, una cierta congruencia, no ha habido contradicciones, todos son problemas que se están planteando a nivel global porque vivimos en un mundo global. Y las nuevas tecnologías es un reto que nos plantea primero, un reto que además es utilizado también por los delincuentes. Hay que recordar que uno de los grandes problemas es que la adaptación del delincuente y la utilización de nuevas tecnologías es constante. Ellos tienen unos recursos también y ellos no son tontos y van mejorando. Y además esa utilización de la nueva tecnología se ve fomentada y ayudada por el tema de la globalización y la posibilidad de, por ejemplo, desplazamientos económicos, la existencia de múltiples entidades, etcétera. Pero también hay otro reto que tenemos que dejarlo, que hay que ser respetuoso con las libertades públicas. Todo este tipo de investigación y todo este tipo de nuevas tecnologías que se plantean por parte del coronel y que son muy útiles o que van a ser muy útiles para el control y para la prevención de la delincuencia y la persecución de la delincuencia, plantean también problemas de tipo ético, porque no hay que pasarse, no lleguemos a un mundo de Orwell, que volvamos allá del control. Entonces, lo importante es destacar que estas nuevas tecnologías son utilizadas también por los delincuentes, que es necesario que se haga con respeto y control jurisdiccional, acordando o aplicando los criterios establecidos que se han planteado por parte de mi compañero. Y estas nuevas tecnologías están siendo utilizadas en todo tipo de delincuencia. Es que además uno de los datos que ha aportado usted muy importante es la capacidad que estamos teniendo ahora mismo de procesar datos. Ahora mismo todos hablamos de un móvil. Estos móviles, un móvil nuestro actualmente tiene más capacidad de procesar datos que los ordenadores que llevaron al hombre a la Luna. Es decir, que tenemos una capacidad diaria con la tecnología quinta, la 5G, todavía más. Esto permite que incluso los medios tradicionales de investigación, yo siempre recuerdo las fichitas con las huellas dactilares, ahora la capacidad de procesar esos datos es instantáneo. El reconocimiento facial, por ejemplo, ahora hay procesamiento de datos con una importancia que es una rapidez que permite este tipo de información. No es más que ver ahora mismo en los propios aeropuertos, ahora mismo el aeropuerto de Madrid, y aquí lo vimos también en Lima, pues la capacidad de a través de chip que aparezca toda tu información biométrica, etcétera, sin necesidad de toda la parafernalia que teníamos no hace mucho tiempo. Bien, pero lo más importante es que la delincuencia organizada tenemos también recursos que son muy agresivos, medios tecnológicos que permiten recursos muy agresivos que pueden atentar claramente contra los derechos importantes, derechos que la inviolabilidad de domicilio, el secreto de las comunicaciones, el secreto de la correspondencia, lo que hemos dicho, el tema de la intimidad y la propia imagen. Y entonces estas nuevas tecnologías son muy agresivas, pero son necesarias. Hay un equilibrio entre el interés que tenemos toda la sociedad de protegernos contra el de la delincuencia organizada, pero al mismo tiempo también eso entra en colisión con derechos, y por eso hay que ser especialmente respetuosos y controlarlo especialmente. Por ejemplo, en cada caso, además, el juez que acuerde la intervención, que además no solo tiene que acordarla, sino que tiene que haber un control judicial de toda la medida, con reporte que debe hacer la policía que controla o que realiza efectivamente esa investigación, pues esa autorización judicial será especialmente restrictiva cuando la agresión sea mayor. Es que no es lo mismo que grabemos imagen y sonido, o imagen o sonido solo, no es lo mismo que imagen y sonido en el domicilio de un individuo, tendrá que ser muy exigente y tendremos que haber autorización también expresa para entrar en el domicilio. No es lo mismo colocar un dispositivo de grabación en un coche que en una casa. No es lo mismo que tengamos que pedir un mandamiento judicial también que por parte del fabricante nos permita que nos den una copia de la llave para poder acceder al coche para colocar un dispositivo de grabación. Hay medios tecnológicos que son especialmente agresivos, que se utilizan generalmente en terrorismo y en delincuencia organizada, como la instalación de troyanos, el software espía, que se puede hacer o bien
accediendo a un dispositivo y colocando una aplicación, un software que permite tomar el control sin que el otro lo sepa de ese dispositivo, o bien incluso a través de instalación de un malware que permite que el propio investigado, manipulando el propio ceda el control de esos elementos, de esos equipos informáticos investigados. Los troyanos, por ejemplo, es que es un registro de acciones del usuario. El acceso permite explorar los contenidos del ordenador de forma remota, pero es que además permite los datos y la información que tiene ese ordenador y también lo que se van a producir en el futuro, en el que se está produciendo en el presente, con acceso, por ejemplo, probablemente a conversaciones, a comunicaciones que se producen, o sea, que afecta al derecho de las comunicaciones, que afecta al derecho a la intimidad y a la propia imagen, porque aparecerán fotos, aparecerán reportajes, aparece todo. Entonces, ese tipo de limitaciones exige que, aparte de que haya los principios claros de proporcionalidad, un delito especialmente grave, que sea estrictamente necesario, etcétera. Lo que tenemos que tener presente es que la labor de investigación, lo más importante o la clave es la licitud. Y esa licitud va a determinar que en muchos casos, algunos de estos medios van a exigir autorización judicial. Como ha dicho mi compañero, la experiencia nos dice que los juicios ahora mismo de drogas y de lavado de activos, prácticamente la actividad que desarrollan los abogados, que generalmente están incardinados también en actividad criminal, la actividad que realizan es únicamente jugársela a la nulidad de todo. La nulidad de la primera intervención, la nulidad del registro, la nulidad de la colocación de la baliza. Esa va a ser su actividad y, de hecho, prácticamente los juicios grandes desarrollamos la mitad del juicio en el que los abogados dicen que todo está mal hecho, que hemos vulnerado todos los derechos fundamentales, hasta el punto que alguna vez cuando voy a algún compañero dice de aquí no salimos más que procesados, porque todo está mal hecho. Evidentemente, nosotros defendemos que la validez de esas intervenciones. Pero además, lo que ha dicho mi compañero, que la nulidad de la primera intervención o de un medio tecnológico puede llevar a la nulidad de todo. Tuvimos un juicio muy importante con una organización criminal que, por errores por parte de la policía a la hora de confeccionar los datos incriminatorios, que se consideraba que era una investigación prospectiva, y por parte del error en la autorización judicial, pues el tribunal declaró la nulidad de esa intervención telefónica y eso llevó la nulidad de todos los registros realizados, todas las intervenciones posteriores. El Supremo, menos mal que nosotros alegamos, cuando venía el capitán de la Guardia Civil me venía a decir, dice, oye, el hombre estaba desesperado. Yo le decía, bueno, a lo hecho pecho, ahora tenemos que defender lo que sea. Y conseguimos defender ante el Tribunal Supremo que aquello no estaba tan mal hecho y le dieron un 5, aprobado. Y con eso determinó que se dieron por válidas las conversaciones, se dio válido por todo y les cayeron 12 años de prisión. Me refiero que es muy importante que seáis conscientes de las dificultades, que las dificultades se van a plantear en el juicio así. Y las dificultades van a ser también que los propios abogados van a interrogaros fundamentalmente sobre los datos que teníais, como las fuentes de información, etcétera, para verificar que lo que habéis plasmado a la hora de solicitar la intervención telefónica se ajustaba a la realidad y era suficientemente grave como para permitir esa limitación. Nada más. Sí, un comentario breve. Yo insistir en la necesidad de colaboración policial fiscal. Es que ese tipo de problemas se solventan con una colaboración desde el principio. Si actuamos como compartimentos estancos, cada uno hace su trabajo y luego en el juicio intentamos más o menos coordinarnos, eso está abocado en buena parte al fracaso. Si empezamos colaborando inicialmente aquí, como tienen ustedes, el fiscal investigador o el fiscal instructor, ese tipo de problemas desaparecen desde el principio y ya sabemos desde el principio cómo actuar, qué requisitos tener y cómo poder validar una investigación criminal. Nada más. Creo que, como bien lo ha dicho el doctor, el resultado o el éxito de una investigación, independientemente de las técnicas o lo que hayamos utilizado, si no hay un trabajo en conjunto de la policía con la fiscalía, el resultado no va a ser el esperado, ¿no? En la experiencia policial peruana, generalmente las unidades especializadas llevan un mejor trabajo coordinado con las fiscalías especializadas, porque como son investigaciones de mediano y largo plazo y son casos pues que uno los viene llevando pues con pasión y son casos que en realidad la coordinación se lleva mejor, con salvo algunas excepciones básicamente por aspectos personales, no tanto por la ley, sino porque de alguna manera hay un problema que a veces se da en la misma policía internamente o a veces se da en la misma fiscalía internamente entre fiscales, o sea, es un tema ya de persona.
Lo que sí hay problemas es básicamente en los delitos comunes, que son el día a día, que el fiscal ve pues 20 casos a la vez, ¿no? O sea, 20 cosas diferentes. Entonces, como que la compenetración con la labor policial no es tanta. Pero estamos en proceso de eso porque ya el nuevo modelo, que ya no es tan nuevo, ya tiene más de 13 años desde que entró en vigencia, ya está casi por entrar en completa vigencia en todo el país, dentro de al máximo un año se sobreentiende. Pero lo que a mí me genera cierta inquietud es esas nulidades que se generan a través de casos que cuando son pues se inician de la manera como ya se mencionó. Han habido en la experiencia policial peruana y en la experiencia de la justicia peruana, cuando son casos de mucha connotación o casos bastante complejos, en donde los abogados están especializados en básicamente ir por la forma, ¿no? Eso es lo que ya lo hemos entendido. Primero se ve la forma, todo lo que yo puedo ver que es nulo, por ahí voy, sin entrar al tema de fondo. Entonces, muchas veces, por estar concentrados en lo importante que es el fondo, estamos dejando de lado lo que pareciera que no es muy importante, pero que en realidad, en el aspecto procesal, resulta ser lo fundamental, ¿no? Que es cómo hago la cadena de custodia, cómo recojo la evidencia, cómo lo planteo, cómo solicito la medida inicial. Esa es una segunda idea. Y la tercera idea es los retos que establece la tecnología para el empleo de técnicas especiales, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009 se inició en Perú dio inicio la sala de escuchas Constelación. Hasta antes de eso teníamos leyes que permitían la interceptación telefónica, pero no teníamos el sistema. Por muchos aspectos. Tenemos un antecedente de corrupción, donde habían Vladivideos, había muchas cosas y había mucha resistencia del Estado peruano de emplear el interceptación telefónica, como que violaba pues los derechos, pero ningún derecho constitucional es absoluto y siempre hay la manera de cómo restringirlos cuando está sustentado. Y cuando fuimos a hacer una pasantía a Colombia para ver cómo manejaban ellos sus salas de escuchas, y a varios países, ¿no? Ellos señalaban que pese a que los delincuentes sabían que estaban siendo escuchados, siempre terminaban hablando. ¿Por qué? Porque la necesidad de comunicación es parte de la vida humana. Entonces yo puedo tomar mis medidas un tiempo, una temporada, pero en algún momento alguien va a meter la pata, alguien va a hablar y eso nos va a dar la seguidilla. Entonces, por la experiencia que tuve en Constelación, se vio pues de que al principio teníamos muchos casos, porque la gente no se cuidaba, pero cuando comenzó a salir a la prensa que se estaban utilizando las escuchas telefónicas para casos de terrorismo, casos de tráfico de drogas y casos de delincuencia común, entonces ya los delincuentes comenzaron a tomar sus medidas. Pero seguimos teniendo éxito porque siempre se ve la manera de obtener la comunicación o a través de otros medios. Sin embargo, las nuevas tecnologías nos establecen un reto adicional. Por ejemplo, en estos momentos es común decir, bueno, te llamo por WhatsApp. ¿Por qué? Porque por WhatsApp se sobreentiende que no tengo la capacidad de entrar al sistema común de comunicaciones. Y hoy día será WhatsApp y mañana será otro medio de comunicación, ¿no? Es posible obtener la información de WhatsApp. Casos recientes permiten saber que sí puedo obtenerla. Pero ¿tengo el protocolo? No tengo el protocolo, porque para el sistema de escuchas Constelación, donde me permite escuchar una llamada telefónica abierta, hay todo un protocolo entre la policía y el Ministerio Público que ha sido validado y está publicado y es una norma que yo puedo respetar. Pero, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, se ha dado un caso últimamente en donde yo pues he tenido acceso al teléfono, he bajado una aplicación y eso me ha permitido que cuando yo estoy haciendo una llamada por WhatsApp, igual queda registrada en el lugar donde yo lo tengo. Pero para eso he tenido que tener a la mano el teléfono, físicamente. O haberlo regalado, ¿no? No es como Constelación, que donde yo esté me pinchan mi teléfono. Pero eso aún falta el protocolo. Ese es un ejemplo claro de cómo estamos siempre un paso detrás y que tenemos que ir viendo esos temas previsores, ¿no? Ese es el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Siempre quedan más temas en el tintero. Lamentablemente no contamos con mucho más tiempo para los comentarios. Igual invito a la audiencia, tenemos un recreo en refrigerio, retomamos aquí a las 11 y a la mesa de honor a la foto de honor correspondiente. Muchas gracias.